Asignatura Edificación. Tema 4. Estructura y albañilería. Subtema 4.9. Demoliciones. Contenido. Introducción. Generalidades. Datos previos a la elección de un proceso de derribo y demolición. Preliminares. Procedimiento de demolición. Elección del proceso de demolición. Procedimiento de demolición en algunos tipos de estructuras y elementos estructurales. Seguridad en el trabajo. Normativa. Conclusiones capitulares. Bibliografía. Introducción. En el presente subtema, denominado demoliciones, se expondrá la importancia de esta actividad, qué técnicas existen, cuáles son los equipos y herramientas con que se deben realizar los trabajos, así como la importancia de una adecuada planificación para que dichos trabajos se ejecuten productivamente y con seguridad. Así también se expondrán los principales lineamientos legales que se deben tomar en cuenta. En esta figura se muestra una retroexcavadora retirando producto de una demolición parcial en una obra de edificación. Terminología. En cuanto a la terminología, se puede entender el término derribar como deshacer lo construido, echar a tierra, abatir una construcción. En cuanto al término demoler, deshacer lo derribado, romper materiales, componentes y subcomponentes del sistema constructivo general. Tipologías. En una primera instancia, podemos clasificar básicamente dos tipos de derribos, total y parcial. Causas del derribo y demoliciones. Entre las principales causas del derribo y demolición de edificación se enlistan las siguientes. Declaración del estado ruinoso de un edificio. Existencia de lesiones por defectos constructivos o estructurales. Cambio de uso de suelo. Fin de la vida útil del edificio. Poca rentabilidad de la rehabilitación. Saneamiento de los cascos antiguos. Renovaciones parciales o totales en edificios industriales. Sustitución de redes de saneamiento. Proyecto de demoliciones. Siempre debe existir un proyecto estratégico para el proceso de derribo y demolición. Debe disponer de estudio básico, nombramiento de dirección facultativa, coordinadores, plan de seguridad y salud en el trabajo. El concepto de condiciones del entorno incluye, entre otros aspectos, condiciones de los accesos y vías de acceso, líneas eléctricas en tensión, interferencias con otras edificaciones, presencia de tráfico rodado y peatonal, condiciones climáticas y ambientales, trabajos de proximidad de vías de comunicación aéreas y terrestres, etc. Datos previos a la elección de un proceso de derribo y demolición. El proceso de demolición o derribo requiere un estudio pormenorizado tanto del edificio como del entorno y en los distintos aspectos de seguridad, tecnología disponible, costos y otras actividades complementarias que alcanzan una importancia equiparable a la del proceso edificatorio. Conocimiento del edificio. Asimismo, es importante las particularidades del edificio por demoler o modificar, con la finalidad de trazar un plan realista que oriente los trabajos. Se debe tener en cuenta el estado de ruina del mismo, el uso previo del edificio, la composición del suelo y subsuelo del predio, los cimientos, sótanos y depósitos subterráneos, el tipo y estado de conservación del edificio, los componentes del edificio. Conocimiento del entorno. En cuanto al conocimiento del entorno relacionado con la obra, hay que considerar lo siguiente. Ubicación del edificio.
entorno del edificio, instalaciones y redes urbanas, accesos al sitio, horarios permitidos para los trabajos. Conocimiento de las prescripciones locales. En cuanto a las prescripciones locales, es necesario conocer las restricciones propias para los trabajos y la disposición de los productos derivados de la demolición, así como lo relacionado con los servicios públicos que deban contratarse. Aspectos medioambientales. Una de las consideraciones más importantes para tener en cuenta en la elección de los métodos de corte o demolición es su impacto real en el medio ambiente. La industria de la construcción es un blanco frecuente de críticas a este respecto, y las operaciones de corte y rotura destacan considerablemente por los problemas de ruido, vibraciones, humos y polvo que presentan. Muchos países han introducido controles para restringir los niveles de ruido. Preliminares. En cuanto a los trabajos preliminares, la limpieza y desenraice del terreno, así como el transporte de los residuos generados, vienen a ser de los primeros trabajos en la obra. Trámites legales. En cuanto a los trámites legales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, es la dependencia autorizada para otorgar los permisos de demolición que se requieren para poder desmantelar un edificio. Desenraice y limpieza. Este concepto consiste en retirar la cobertura vegetal formada por árboles pequeños, arbustos, hierbas, cultivos, maleza, hojarasca, etc., que no tienen utilidad alguna y deben separarse de la tierra vegetal, que puede ser utilizada posteriormente en jardines, jardineras, etc. Retirada de instalaciones y escombros. La evaluación del precio y plazo para realizar estas actividades suele ser compleja y difícil, cuando surgen elementos no previstos. Con el fin de agilizar las siguientes fases del proceso, se suelen hacer protecciones provisionales de los elementos afectados en tanto se resuelve la forma, el tiempo y el lugar de las modificaciones precisos. Estas eventualidades tienen como inconveniente que obligan a aceptar la solución propuesta por las entidades competentes, ya que la discusión de esta produciría un mayor retraso, elevando el costo final de dichas actividades. Procedimientos de demolición. Existen distintas técnicas de demolición, las cuales no solo estarán en función de la economía, sino en la posibilidad de disponer de la maquinaria y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Demolición con equipo hidráulico de percusión. Demolición por impacto y demolición mediante explosivos. Métodos de corte y perforación. Las operaciones de corte y perforación comprenden las siguientes actividades: realización de ranuras, orificios y perforaciones en paramentos horizontales y verticales, estriado y desbaste de superficies, etc. Las herramientas empleadas en estas actividades son las sierras, taladros y máquinas desbastadoras, con las que generalmente se prepara la superficie para luego aplicar otras técnicas que complementen el derribo. Técnicas de corte por llama. Las técnicas por calentamiento y llama consisten en producir una llama o chorro de gas de alta temperatura que sea capaz de fundir acero y materiales de construcción que contengan sílice, como el concreto. Esta llama tiene que ser fácil de dirigir sobre la zona de actuación. Demolición por impacto. En la demolición por impacto se utiliza una bola de acero suspendida del cable de una grúa móvil, de una pala mecánica transformada en grúa, de una excavadora hidráulica o una dragalina. El peso de la bola de acero oscila entre los 500 y 2000 kilogramos, aunque puede llegar a pesar 5000 kilogramos. Por esto, es necesario que la capacidad y tamaño de la máquina se adapten al peso de la bola. La bola de acero choca con la estructura gracias al impulso que le proporciona la máquina. Herramientas de percusión.
Las herramientas de percusión se basan en una rápida sucesión de golpes efectuados de forma regular para romper el material combinando el puntero, el cincel, la cuña y otra serie de herramientas según el campo de aplicación y según varíen las condiciones y la fase de corte. Por un lado están los rompedores manuales, principalmente neumáticos. Por otro lado está el rompedor hidráulico instalado en una excavadora. Explosivos. Se entiende como explosivo a la mezcla de productos, unos combustibles y otros oxidantes, que, iniciados debidamente, dan lugar a una reacción muy rápida, acompañada de una gran producción de calor, reacción explosiva. En la reacción se producen gases a alta presión y temperatura. Futuro de la demolición. A nivel experimental se tienen como ejemplos los siguientes: lanza electrotérmica, rayo láser industrial, rompedor de concreto por microondas, la corriente de Foucault, reciclado de materiales de derribo. A continuación se presenta un ejemplo de una rompedora portátil de concreto. Elección del proceso de demolición. El proceso de demolición no es un proceso sencillo. No solo es destruir el edificio y su posterior desescombro. La seguridad, tanto para los trabajadores como para las personas y edificaciones de alrededor, es primordial. Para ello, hay una serie de pasos y técnicas para garantizar que el procedimiento sea efectivo y seguro. Las tres fases del proceso de demolición. Primera fase, gestionar correctamente los productos peligrosos existentes. Segunda fase, realizar un proceso selectivo de demolición. Y como tercera fase, recuperar el terreno en el mejor estado posible. Maquinaria empleada en el proceso de demolición. En cuanto a la maquinaria para llevar a cabo trabajos de demolición, se tiene las retroexcavadoras, grúas móviles, dumpers y camiones. Y en cuanto al equipo, martillo neumático, masa metálica, cables metálicos, brazo telescópico, cucharas, cizallas demoledoras, etc. Facilidades en obra y servicios de apoyo. Los estudios preliminares son la base para una adecuada planeación de los trabajos. Ellos nos permiten enfocar los trabajos de manera realista. Los estudios preliminares son topografía, estudios climatológicos, información socioeconómica, comunicaciones, condición de la mano de obra, fletes y destajos, agua, otros. Procedimiento de demolición en algunos tipos de estructuras y elementos estructurales. A continuación, se exponen tres técnicas de las más comunes para llevar a cabo los trabajos de derribo y demolición mediante maquinaria, en consonancia con lo anteriormente expuesto. Técnicas de demolición. Por implosión, mediante brazo de alto alcance, crane and belt. Con estas técnicas es posible demoler edificios de tabique, ladrillo y mampostería, arcos de ladrillo y mampostería, estructuras de concreto armado elaboradas en obra. En la imagen podemos ver una grúa de celosía adaptada con elementos de demolición. Estructuras con armadura de acero o componentes. Como una guía para las operaciones de derribo en estructuras de acero se tiene descripción de la estructura, identificación de los servicios públicos, identificación de potentes productos tóxicos o peligrosos generados durante la demolición, evaluación de los riesgos de afectación a las construcciones adyacentes, definición de las secuencias de demolición, definición de los medios previstos para la demolición de cada parte, definición de los sistemas necesarios para garantizar la estabilidad de la demolición,
memoria y cálculos de las comprobaciones estructurales realizadas. Complementariamente a lo anterior, se tienen dos aspectos igualmente importantes. Medidas de protección específicas, tanto para el personal como para terceras personas. Sistema previsto de gestión de los residuos generados durante la demolición. Herramientas y equipo. Las herramientas y equipo que normalmente encontramos en una demolición son mazos de diferentes pesos, cinceles y cuñas de diferentes espesores, pistolas neumáticas para concreto, pala excavadora, cargador frontal, picos y palas de mano, cortafilos, equipo oxiacetilénico, carretillas, camiones de volteo, ceguetas y sierras. Aquí tenemos un ejemplo de una demolición donde encontramos equipo neumático para demolición. Seguridad en el trabajo. El constructor, como responsable directo de la seguridad de los trabajadores, debe conocer los diferentes elementos que tienen a su alcance para implementarla, preservarla y potenciarla. Con este fin, se enuncian a continuación los principales elementos con que se puede contar. A partir de aquí, puede elaborarse la evaluación respectiva de la eficacia para un caso dado. Medios preventivos. Se enuncian a continuación los principales elementos con que se puede contar. Reuniones periódicas de seguridad, concursos de seguridad, periódicos morales, comisiones de seguridad, publicaciones, carteles y lemas, inspecciones de seguridad, estudios de seguridad y plan de seguridad, inspectores o vigilantes de seguridad, círculos de seguridad, servicio de medicina del trabajo y primeros auxilios, logística de seguridad. Señalización. Con el fin de colaborar en la generación de una cultura de seguridad, los señalamientos y avisos son elementos fundamentales para ello. Riesgos para los operarios. Para poder identificar medidas específicas de seguridad en tareas de demoliciones, es necesario identificar las principales actividades, las cuales son acarreos, andamios y circulaciones, actividades con maquinaria pesada, elevaciones y operaciones de materiales en alturas, cimbrados y desimbrados. Y de estas actividades poder identificar los actos y condiciones inseguras, así como las potenciales enfermedades profesionales que pueden provocar. Normalmente los riesgos para los operarios se originan por elementos multifactoriales. En el siguiente gráfico se ilustran cuáles pueden ser algunos de ellos. ¿Cómo se realiza una prevención integrada en el plan de seguridad? Suprimiendo los riesgos en la medida de lo posible, con una buena coordinación entre las diferentes fases de prevención, con una buena coordinación entre los diferentes servicios de la empresa contratista principal, con una elección juiciosa de las técnicas de realización, con una ordenación racional de obra, utilizando cuando sea necesario un material de seguridad eficaz, considerando en todo momento los recursos humanos de que se dispone. Normativa. Complementariamente a los puntos anteriores, se presenta a continuación un grupo de ordenamientos específicos para el caso a que se hace referencia. Ley del Suelo y Ordenación Urbana. Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, Ciudad de México. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Reglamento de Construcciones. Normativa a cumplir en voladuras y manejo de explosivos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción 15. Ley Federal del Trabajo, artículo 512 y 527. Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, título séptimo, capítulo 2, artículo 126 al 129. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con su reglamento. NOM 031 STPC 2011. Construcción, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Normativa a cumplir en el proyecto de seguridad e higiene en el trabajo. Existe una amplia normativa al respecto, generada por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, las cuales complementan la normativa anteriormente enunciada y en consonancia a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, incluso específicos para la industria de la construcción. Normativa de disposición de residuos. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Norma Oficial Mexicana NOM 161 Semarnat 201. Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF 007 RNAT 2013. Importancia de considerar los aspectos ambientales. Se resalta la importancia de considerar aspectos ambientales y sociales, reducir al mínimo los efectos ambientales. Acidificación, cambio climático, disminución de la capa de ozono. Conclusiones capitulares. Como conclusiones de esta parte, es posible enunciar lo siguiente. Necesidad de un enfoque planeado y organizado para las tareas de derribo y demolición. Cuidar todos los tipos de riesgos posibles, técnicos, legales, sociales, etc. Línea de negocio para generar valor agregado. El presente trabajo fue desarrollado por académicos y alumnos adscritos al Departamento de Construcción de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería, con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Por mi raza, hablar el espíritu, Facultad de Ingeniería, UNAM.